Ok. El tema, para los que toman nota, se llama el salario del pecado. Nuestro versículo base va a ser Romanos 6:23. Vamos a darle lectura. Y la palabra de Dios dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sobre este tema, así como todas las doctrinas de la Biblia, pues ahí es muy extenso, pero ahora vamos a ver nada más el tema del salario del pecado. Para comenzar a comprenderlo mejor, pues tenemos que saber qué es lo que significa pecado, ¿no? Nosotros lo hemos escuchado desde que somos niños, ¿no? Que no hagas esto porque es pecado, no hagas aquello porque es pecado, pero realmente tenemos que entender qué es lo que es el pecado. Los griegos lo definen de la siguiente manera: es fallo de la meta o no dar en el blanco. No sé griego, pero voy a tratar de pronunciarlo: amartía. En hebreo dice hatá nun. Tampoco sé hebreo, pero supongo que así, algo así se ha de decir. Que también significa errar, en el sentido de no alcanzar una meta, de no alcanzar un camino o de no dar en un blanco exacto. No sé, cuando alguien ha ido a la feria, bueno, ahora ya las ferias no son como antes, que había muchos jueguitos y había así que como que con los dardos pegarle al globo o unos aros y atinarle y le echábamos y errábamos, ¿no? Eso es el pecado. Es algo que nos desvía. O por ejemplo, como lo dicen los hebreos, ir hacia una dirección, hacia un camino, ¿no? Dios nos hizo para que fuéramos en línea recta hacia un camino. ¿Y qué es lo que pasa? Sobre la marcha nos vamos desviando hacia la izquierda, hacia la derecha. Por eso también dentro de las oraciones, y lo dice en los salmos, que no nos vayamos ni a la izquierda ni a la derecha, que caminemos siempre hacia Cristo. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo, es más fácil que vayamos en línea recta. Entonces, voy a dar un pequeño panorama de la carta de los Romanos. Siempre es bueno saber quién la escribió, por qué la escribió, cuándo y cómo. La carta está escrita por el apóstol Pablo. Se dice que la escribió en Corinto. ¿Qué es Corinto? Corinto fue una ciudad griega helenística y romana situada en el istmo que une la Grecia continental con el Peloponeso, rodeada de fértiles llanuras y dotada de manantiales naturales. La antigua Corinto era un centro de comercio, tenía una flota naval que participó en varias guerras griegas. Si leemos un poco de historia griega, que a veces nos lo dejaban en la secundaria, la Ilíada y la Odisea, ahí vemos que está nombrada esa ciudad. Esa ciudad era así como que muy importante porque era el cruce entre Asia Menor hacia Europa. Entonces era una ciudad muy grande y muy poblada. Eso más o menos lo hizo el apóstol Pablo en el año 56 después de Cristo. En esa época el imperio romano era el que gobernaba todo el mundo conocido. Estaba desde el océano Atlántico hasta el río Éufrates en Egipto y desde el norte de África hasta el río Rin y Danubio en el centro norte de Europa. No se sabe quién llevó el evangelio a Roma, pero los historiadores como Flavio Josefo, que fue un historiador judeocristiano, él dice que era judío, perdón. Un historiador judío dice que seguramente fue después del Pentecostés cuando reciben el Espíritu Santo en el aposento alto a las 120 personas. Ahí, después de que bajan, comienzan a escuchar el Evangelio y había mucha gente allí en Jerusalén de diferentes partes del mundo y seguramente algunos de ellos fueron los que llevaron el mensaje hasta allá. Y aunque los destinatarios originales eran los romanos, y así podemos ver a los corintios, a los gálatas, a los efesios, etcétera, a los hebreos, esas cartas perduran hasta el día de hoy, que es lo que siempre les he comentado de que este libro es maravilloso, porque aunque iban para un destinatario en específico, muchas cosas se pueden aplicar para nosotros. Está sobre las doctrinas fundamentales para todo creyente. Martín Lutero, que fue el que consumó cuando la Reforma protestante, es el que la consuma, él de este libro saca su frase de solo por fe. El apóstol Pablo nos muestra en esta carta la manera adecuada en que el ser humano puede tener acceso a la presencia de Dios y a la comunión con Él. Ok.
Entonces, vamos otra vez a nuestro texto que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo tiene dos absolutos inexorables. En la primera parte es la muerte espiritual es el pago por la esclavitud de todo hombre al pecado. Por eso el título, el salario del pecado. Y el salario del pecado nos lleva a una muerte. No a una muerte física, sino a una muerte espiritual. Ahora, número 2. La vida eterna es un regalo gratuito que Dios da a pecadores que no lo merecen por el simple hecho de haber creído en Cristo Jesús. Esto lo encontramos en Efesios 2:8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Les doy chance para que lo busquen, Efesios 2:8, o lo puedan anotar. Si quieren irlo anotando, y luego lo van buscando en lo que le va agarrando uno la onda. Lo que sí quiero que este mensaje quede bien claro, qué es el pecado y hacia dónde nos va a conducir. Bueno, leemos otra vez 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todos somos esclavos, como se los había platicado antes, ¿no? O somos esclavos del pecado o somos esclavos en Cristo. Aquí no hay libertad de nada. Cuando estamos pecando, nosotros podemos decir: no, yo soy libre. Por ejemplo, yo, o creo que todos, en alguna época, ya quiero cumplir 18 años para ya yo ser libre y yo ya no depender de nadie, no pedir permiso, llegar a la hora que quiera, sacar mi licencia, tomar, fumar y hacer lo que yo quiera. Y según yo, soy libre. ¿Pero libre de qué? Estoy siendo esclavo del pecado. El apóstol Juan, en sus cartas, primera, segunda y tercera de Juan, menciona que o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No, aquí no hay más que de dos. Para el Señor, o estás con Él o estás en contra de Él. No hay término medio. Entonces, eso es lo que debemos de nosotros tomar conciencia y aprender primero qué es el pecado y tratar en la medida que se pueda de no pecar. El único que no pecó en la historia de la humanidad es Cristo. De ahí en fuera todos pecamos. Ustedes, yo, todos pecamos. Pero ahorita vamos a ir descubriendo las diferencias entre una persona que practica el pecado y los que somos redimidos del Señor, justificados por la fe, salvos, y sin embargo caemos, pero pedimos perdón y nos arrepentimos. Ahora, el pecado viene con nosotros y estamos destituidos desde el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Y ahora aquí les va el por qué. En Romanos 5:12, déjenme tomar en lo que lo encuentran. Romanos 5:12. Cuando ya llevas un rato estudiando la Biblia, te lleva siempre a Génesis 3, a los primeros versículos, hasta que ya se aprende uno de memoria la historia, ¿no? Que es Adán y Eva, cuando es engañada Eva por la serpiente, ¿no? Todos conocemos la historia. Pero bueno, vamos, dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No me voy a detener a explicar todos los versículos y vamos a... porque no nos va a dar tiempo, pero vamos a ir dejando. Lo repito otra vez. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, esta palabra es bien importante, a todos los hombres. Entonces, aunque nosotros no hayamos estado en el huerto, y nosotros, yo a veces le he preguntado a Dios, bueno, si yo no estuve ahí, ¿yo qué culpa tengo? Pero es por cuanto todos pecaron y por el pecado de uno, pagamos todos. Y como les decía, no se refiere a la muerte física, sino a una muerte espiritual. Ahora vámonos hasta el principio, ahí sí lo van a encontrar de volada, a Génesis 3, versículos del 2 al 6, que es la historia que ya la conocemos. De todos modos daré lectura rápida. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios... Aquí podrían subrayar eso. Dijo Dios:
no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Eso de dice, dijo Dios, esa es una orden. Ese es un verbo imperativo. Dijo Dios, no tocar. Y nosotros somos especialistas en desobedecer. Vamos poniendo mucha atención porque vamos a llegar más adelante a los ingredientes que debemos de tener para poder pecar. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahí es una mentira a medias que le dijo Satanás, porque tenía razón, el día que comiere del fruto sabría lo que es bueno y lo que es malo, pero no sabía de las consecuencias. ¿Y cuántas veces no nosotros podemos hacer alguna cosa pensando, no pasa nada, qué tanto es tantito, no? Y pues no, sí pasan consecuencias y graves que a veces no mencionamos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, otra palabra importante, y árbol codiciable. Esto quiere decir que cuando tú codicias algo te va a llevar de alguna o de otra manera a cometer ese pecado. Y dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tomando en cuenta la definición del pecado como fallar al blanco o no llegar a la meta, podemos concluir que para pecar existen algunos atributos del ser humano y los ángeles caídos. Como les he comentado en otras ocasiones, antes de que el Señor creara el mundo, pues ya existía el mundo espiritual, donde existen ángeles, querubines, serafines. Estaba ahí el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo, estaban ahí todos conviviendo juntos. Entonces, busquen Isaías 14, 12, mientras les voy explicando. El primer ingrediente para caer en pecado es la rebeldía. Y Lucifer fue el primero, el que empezó. Es el que comenzó con todo este gran pecado al no seguir las órdenes del Todopoderoso. La rebeldía va ligada a la desobediencia y estos dos ingredientes nos llevan a caer en graves pecados que terminan con nuestra vida espiritual y en caso de no arrepentirnos y volver a los caminos del Señor nos llevan directo al lago del fuego, en donde habrá lloro y crujir de dientes, como dicen las Escrituras. Si nosotros tenemos esos oídos sordos a la voz de Dios, donde nuestro orgullo, nuestra rebeldía, nuestro egoísmo nos hacen ir hacia donde nosotros queremos y no hacia donde nosotros nos lleva el Señor, entonces en ese momento es donde vamos directito a donde mandaron a Lucifer. Dice Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, aquí me voy a parar tantito, en el corazón es donde está todo el problema. La Escritura dice que en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu corazón está en el dinero, pues ese es tu Dios, ¿no? Y hacia allá vas a ir. Si en tu corazón está la comida, pues ahí vas a estar. Si en tu corazón están tus hijos, porque muchos convertimos a nuestros hijos en ídolos, ¿no? Y eso es algo que no deberíamos de hacer. Amamos a nuestros hijos, el Señor nos los dio como bendición, pero nuestro trabajo es encaminarlos, enseñarles los caminos de Dios y que cumplan el propósito que tiene Dios para sus vidas. Entonces, no debe de ser eso. Nuestra prioridad es amar a Dios sobre todas las cosas y ponerlo en primer lugar. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, todas las cosas automáticamente comienzan a funcionar. Cuando tú, en vez de que te levantas y revisar tus redes sociales, prender la televisión o no sé qué otra cosa se puede hacer, en vez de hacer eso, abres el ojo y dices, Señor, gracias. Y tienes un momento de intimidad con el Señor, oras, lees las Escrituras, meditas en su palabra y lo pones en primer lugar, en automático tu relación con tu familia mejora, tu trabajo, todas tus cosas van funcionando bien porque has puesto a Dios en primer lugar. Entonces, todo tiene que ver con el corazón y el corazón de Lucifer pues no estaba en el Señor. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto era lo que pensaba Satanás. Entonces la rebeldía, el orgullo, la soberbia, esos son los ingredientes mortales. Y cuando tú no te deshaces de ellos, no hay vuelta atrás. Supongo que Dios, como lo habíamos leído, lo habíamos estudiado, perdón, sobre la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Dios supongo que le dio muchas oportunidades por amor, por misericordia, pero pues este cuate no entendió. Entonces fue lanzado al lago de fuego. Por soberbio, orgulloso y egoísta, queriendo probar que puede ser mejor que el Creador, decidió elevar su trono junto a Dios, queriendo ser como Él. La codicia y la desobediencia son dos ingredientes que tiene el pecado para hacernos caer. Por eso lo podemos observar claramente en Génesis 3, del 2 al 6, que ya lo leímos. La desobediencia, el orgullo y la rebelión dan como resultado una gran lista de pecados, algunos muy visibles y escandalosos, algunos que aceptamos como una práctica natural de todo ser humano, como la mentira, el robo, el engaño. O sea, ¿cuántas veces no hemos dicho, ay, pues es una mentira piadosa? O vamos a echar una mentira pues para no hacer sentir mal a alguien, ¿no? O no sé, de repente vas a la tienda y te dan, en vez de darte el cambio exacto, te dan un poquito de más y dices, bueno, pues me lo quedo, ¿no? Aunque sea un peso. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? No levanten la mano. Porque si la levantamos yo tendría que ser el primero. O a veces, ¿cuántas veces no has pasado por alguna situación económica y de repente, a mí me pasó una vez, me dan 50 pesos de más el cambio? Y me quedé pensando, eso es codicia, pues me hace falta. Y yo podría torcer las escrituras como en otros lados y decir, ah, gloria a Dios, el Señor proveyó, ¿no? Pues no. ¿Qué es lo correcto? Se lo regreso, ¿no? Y cuando tú actúas conforme al plan de Dios, el Señor te lo recompensa. Hubo una temporada así como que en un lapso como de 2 años tal vez, donde nos encontramos teléfonos, mis hijos y yo. Me acuerdo de una de mis hijas, vamos caminando en el centro y de repente estaba de moda el Sony, no sé qué, yo de teléfono no sé. Y me dice, mira papá, el Sony, no sé qué, ay, acá bien emocionada. Y ella así como que, gloria a Dios, el Señor proveyó un teléfono. Le dije, no, a ver, espérate, mija, préstamelo. Vamos a seguir caminando. Seguramente el dueño nos va a hablar. Seguramente. Y así sucedió y le entregamos el teléfono. En otra ocasión, con uno de mis hijos nos encontramos un teléfono, bueno, se lo encontró él. Y esperamos, la señora nos habló, quedamos de vernos al siguiente día, porque nos habíamos encontrado en un camión y la señora llegó. Y creo que esa vez hasta le dio una propina a mi hija, no me acuerdo. O en otra ocasión que también me pasó a mí, en un taxi en la Ciudad de México. Me subo al taxi y veo un portafolios de piel muy bonito. Y yo estaba pasando una situación económica muy complicada. Y ya pues dije, pues me lo bajo porque el taxista a lo mejor se lo vuela, ¿no? Y yo todavía no era creyente. Este testimonio va a servir para lo que quiero llegar más adelante. Porque muchos podemos decir, ¿no? Bueno, pues si yo no conozco las leyes, si yo no conozco a Dios, pues se vale, ¿no? Pero no. Entonces abrí el portafolio, traía dinero, traía facturas de un auto y una camioneta. Le hablé al dueño, nos vimos en un punto, se los entregué y me dio una lana. Porque Dios, aunque nosotros nunca hayamos escuchado de Dios, Dios nos programa con los principios básicos de su ley. Supongamos que estamos ahorita así en una tribu y nadie sabe de Dios. Todos sabemos que no debo de robar. Todos sabemos que no debo de engañar a mi esposa. Todos sabemos que no debo decir mentiras. Todos sabemos que no debemos de tomar lo que no es nuestro. Entonces, de esa manera, Dios ya nos tiene, o sea que por alguna forma no hay pretexto, ¿verdad? Otro de los pecados que tenemos son en nuestro interior y que en ocasiones los hacemos visibles a los demás, tales como la codicia, la avaricia, la lujuria, etc. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, yo que ando en bicicleta, ¿no? Y de repente veo que pasan con una bicicleta bien padre, así como que ya, estaría padre tener una, ¿no? O tu vecino ya se compró un coche nuevo o le echó 3 pisos a tu casa y la tuya nada más tiene sótano, ¿no? Y no, eso a veces es notorio, a veces es visible.
O, por ejemplo, se da más entre las mujeres, ¿no? Que están en una fiesta y, ay, ¿ya viste el vestido que trae o aquello? Los hombres somos más así como que en esas cosas nos fijamos, pero nos fijamos en otras. O cuántas veces no hemos dicho, ay, ese coche como que se vería mejor en mi cochera, ¿no? A veces no lo externamos, pero a veces sí es visible. O a veces, aunque no digamos nada, con nuestra forma de ver o de expresar podemos mostrar nuestros pecados. Regresemos al libro de Romanos. Ahora sí los voy a traer por toda la Biblia, muchachos. Romanos 1, del 21 al 32. Romanos capítulo 1, del versículo 21 en adelante. Los que están allá atrás, aquí, creo que hay algunos lugares, adelante, para que no se me cansen. ¿Romanos 1 qué? Romanos 1, 21. Y la palabra de Dios dice así. Pongan mucha atención, este pasaje es largo, pero aquí es donde se concentra todo lo que les he venido diciendo. Y ese consejo se los doy, de que si ustedes buscan alguna vez alguna iglesia, lo que esté el predicador diciendo tiene que ser la Biblia. Se pueden ejemplificar con cosas personales o cosas que vemos en el mundo, pero yo trato de ser lo que dice la Biblia, no mi opinión. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, que todo mundo lo conocemos, como les había dicho, aunque no vayamos a una iglesia, aunque no seamos creyentes, todos de alguna manera conocemos a Dios porque somos creación de Él. No lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí volvemos otra vez al egoísmo, a la rebelión, a la codicia, a la jactancia de sentirse más que los demás. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Todo el mundo conocemos una persona que cree que sabe todo. Y eso, una persona que cree que sabe todo, al final se convierte en un necio. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso se refiere a lo que había en el pasado, ¿no? Que habían dioses serpientes, dioses animales y dioses humanos. Todos los emperadores de la antigüedad se sentían dioses, como el César, ¿no? Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Volvemos otra vez a sus tesoros, que es en el corazón. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando tú ya no tienes respeto por nada, tampoco te va a interesar. O sea, llega un momento en que te pierdes en ti. Y ya tu cuerpo tampoco te interesa y vas a comenzar a hacer lo que se te dé la gana con él. Pero cuando tomas conciencia de que nosotros somos hijos de Dios. Eso es algo bien padre que me hicieron una pregunta esta semana. ¿Cuál es nuestra identidad como ser humanos? Si tú eres creyente, tu identidad es que eres hijo de Dios, coheredero de su reino. Y que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, como dice la palabra. Entonces yo no puedo conformarme y comportarme como las personas de este mundo porque pues no soy de aquí. Yo ya pertenezco al reino de los cielos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces cambias, en vez de darle gloria a Dios, le comienzas a dar gloria al dinero, le comienzas a dar gloria a Satanás, le comienzas a dar gloria y honra a cualquier otra cosa menos que sea Dios. Y Dios te entrega a tus deseos, a tus concupiscencias, a tu egoísmo y a lo que tú quieras hacer. Y eso te lleva a un camino de muerte y destrucción irremisible. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí lo vuelve a decir. Tú te entregas a tus pasiones, el Señor te va a dejar. Y aquí viene lo bueno.
estando atestados de toda injusticia. Ahí va toda una lista, ¿eh? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo eso, y en Corintios hay otra lista también que se alarga un poquito más. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Aquí está el salario del pecado. Ya, hice una lista, bueno, yo no, el apóstol Pablo, de todos los pecados, y siempre la consecuencia y el salario del pecado es la muerte. No solo las hacen, aquí viene algo importante, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, porque todos esos pecados, todos hemos cometido varios, no nada más uno. Y unos hasta todos. Sin embargo, no es lo mismo que cuando conoces al Señor, como el apóstol Pablo, cae de rodillas, se arrepiente y es cambiado y transformado y comienza a dejar todas esas costumbres. Debemos de tomar en cuenta que todos practicamos estos pecados. Pero hay una diferencia entre el incrédulo y el salvo, y es la siguiente. El incrédulo, o sea, el que no conoce a Dios, el que no tiene temor de Dios, practica el pecado y se complace con los que lo practiquen. Por ejemplo, yo cuando no era creyente, pues con los cuates, pues vámonos de parranda, vámonos acá, vámonos para allá. Algunas personas te invitan a robar, algunas personas te invitan a cometer delitos. Por eso es bien importante, como les he dicho a muchos de ustedes, lean los salmos. En el Salmo número 1 ahí dice que no te juntes con los que te llevan a hacer el mal, que busques la inteligencia que viene del Señor. Es el único camino para no caer. Y sin embargo, resbalamos, pero nos levantamos y volvemos nuevamente. 2. El salvo se arrepiente, se siente mal, llora, se arrodilla y pide perdón a Dios. Cuando tú eres salvo y cometes un pecado grave, pues sí te sientes muy mal, te sientes miserable. Tenemos que llegar a un punto como Pablo, que dice: miserable de mí, ¿qué hago con este cuerpo de inmundicia? Porque yo quiero hacer el bien, pero mi carne me lleva a hacer el mal, me lleva a pecar. Entonces, ¿cómo podemos salir de eso? Buscando tener la mente de Cristo. ¿Cómo podemos llegar a eso? Leyendo la Biblia y orando. Son disciplinas que tenemos que hacer. Orar, así como la medicina que te la encargan 3 veces al día, pues la oración 3 veces al día. O vas caminando en la calle, o vas, por ejemplo, yo que voy en la bicicleta, pues voy orando. Pero trato siempre de estar en una comunión y alejarme de los pecados que sé que me hacen mal, ¿no? Por ejemplo, si yo me junto con gente que está bebiendo, pues voy a terminar haciéndolo, ¿no? Si yo me junto con ladrones, pues, ¿cómo decía mi abuela? El que se junta con lobos a aullar se enseña, ¿no? O sea, tenemos que alejarnos de esas personas. Pero ya cuando estamos fortalecidos en el Señor, podemos ir a esos círculos y que ellos vean nuestro cambio, y eso puede ser un factor para que ellos ya vean las cosas de otra forma y puedan ser redimidos. Y en 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese versículo es bien, bien importante que lo tengamos en mente. Vamos a pecar, vamos a codiciar. El Señor dice en una parte del Sermón del Monte que por ejemplo, el adulterio no es que te vayas con otra mujer o con otro hombre, sino en el momento en que ya la viste y la codiciaste, volvemos otra vez a la codicia, en ese momento ya pecaste. Y dice: es preferible quitarte un ojo y entrar al cielo tuerto que estar con los 2 ojos bien sanito en el infierno. Que algún día les platicaré esas analogías que hace Dios. No quiere decir que te quites el ojo literalmente, o sea, no se refiere a eso, ¿no? Porque hay gente que sí, no, y si tu mano te es ocasión de pescar, córtatela, pues no, vamos a andar cojos, tuertos y mancos, ¿no? Pues no se refiere a eso. Sí, porque
se malinterpreta. Por eso es que tenemos que llevar una correcta lectura de las Escrituras, que poco a poco siento que vamos avanzando. Me da mucho gusto platicar con cada uno de ustedes en lo personal, porque voy viendo que sí ha habido un avance gradual en algunos de ustedes. Entonces, dice, podemos concluir, si por Adán somos condenados al pecado, y aquí aparte viene lo bueno, ya me aventé 30 minutos hablando del pecado y de todo lo malo. Y eso es lo que encuentras en las Escrituras. Por eso es bueno leer Proverbios y leer los Salmos. En los Salmos dice, si sigues al Señor, aquí está la recompensa. Si te alejas del Señor, allá está la recompensa. Siempre existe eso. Hay positivo y negativo. Y en Apocalipsis dice que Dios vomitará a los tibios. No puedes estar en medio. O tú sí, que sea sí, y tú no, que sea no. Y así es como tenemos que irnos conduciendo. Dice, entonces podemos concluir que si por Adán somos condenados al pecado por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, somos justificados para vida eterna. O sea, tenemos una solución. Regresemos al libro de Romanos 5, versículo 15. Me da gusto que cada vez la encuentren más rápido, muchachos. Yo creo que voy a romper mi récord de velocidad. ¿No voy muy rápido? ¿Va bien el ritmo? Ok. Bueno, dice así. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En resumen, el 15. Adán pecó, muerte. Y por la muerte de uno, Jesucristo, salvación para todos. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí está reafirmando lo primero. Por un solo pecado, tan a gusto que estaban en el Edén, un solo pecado. Pero Cristo carga con todos los pecados del mundo y eso hace que tengamos una salvación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno viene a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este versículo me gusta, porque como que resume todo lo demás, ¿no? Tenemos desobediencia, pecado. Obediencia, justificación. Se oye muy fácil, pero es difícil de hacer, pero no imposible. Yo veo en las Escrituras a Abraham, Elías, José, el apóstol Pablo, Pedro, o sea, todos los hombres de Dios que están aquí. Si tú lees las Escrituras y analizas sus vidas, no son así como, por ejemplo, en las películas, ¿no? Que vamos a ver la de los Avengers o la Liga de la Justicia, donde todos los superhéroes son perfectos. No. Todos los que yo les mencioné son imperfectos. Por ejemplo, Abraham ofreció a su esposa 2 veces para librarse de la muerte. Pues como que, ¿qué onda, no? ¿Quién de nosotros haríamos eso? Tan complicado, ¿no? Y sin embargo es llamado el hombre de la fe y él dudó varias veces, hasta que poco a poco fue fortalecida su fe. Pablo exhorta en una de sus cartas a que seamos como él, así como él trata de ser seguidor de Cristo. Dice, síganme a mí como yo sigo a Cristo, ¿no? Entonces, no es imposible, sí se puede lograr. Continúo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Antes de que Dios le diera las tablas a Moisés,
pues no había una lista de leyes ni de pecados. Por eso aquí dice que cuando se introdujo la ley para el pecado, para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque antes de que hubiera pecado, bueno, que hubieran leyes, pues no sabíamos cuántas, ¿no? Pero a la hora que viene Moisés con todas las leyes, que son 614, entonces dices, ay. Y en esa época la muerte, la paga del pecado era la muerte tanto espiritual como física. Si tú lees el libro de Deuteronomio, ahí vienen todas las faltas que tú cometas y puedes ser apedreado, ¿no? Que era así como que lo que estaba de moda, acabar con las personas, ¿no? Entonces, por eso aumentó la lista de pecados, pero por esos muchos pecados podemos entender todas las cosas que no tenemos que hacer y por eso sobreabunda la gracia, porque es más la gracia que el pecado. Que como les había comentado, la gracia es un regalo de Dios, es un don de Dios que el Señor nos lo regala. Es un regalo inmerecido, porque yo, ustedes y todos merecemos la muerte espiritual, pero por gracia es que estamos aquí y por misericordia. Así es que podemos seguir continuando y disfrutando de la vida conforme a como el Señor nos la ha puesto. Yo había escrito una conclusión corta, pero se alargó un poquito, pero no mucho. Dice, si por la desobediencia de Adán fuimos muertos al pecado, los cuales a lo largo de la historia se multiplicaron, que era lo que les acababa de decir, dejando al descubierto la verdadera naturaleza pecadora de los hombres. Nosotros somos pecadores por naturaleza, desde que nacemos. Somos egoístas, envidiosos, no queremos prestar nada, incluso hasta grandes, ¿no? No sé si de repente te ha tocado el vecino y que, oye, me prestas tu taladro, o me regalas una, es como el Chavo del Ocho, una tacita de azúcar o algo así que le pedía. Pues lo más cordial que deberíamos de hacer, bueno, sí, con mucho gusto, ¿no? Y ofrecérselos así de buen corazón. Pero no somos así, esa es nuestra naturaleza. Ahora, dice, así también por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su sangre derramada, podemos ser, como lo dice en Romanos 5:1, ahí estamos cerquita, justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros abrimos nuestros ojos, nuestros oídos y somos como el apóstol Pablo, que vamos de rodillas y nos arrepentimos, o como David, podemos encontrar esa justificación y ese regalo de Dios por medio de la fe para poder ser justificados. ¿Qué es justificado? Supongamos que estamos en un tribunal y yo asesiné a alguien. Estamos aquí, ¿no? Entonces, pues todas las evidencias y las pruebas apuntan que yo soy el culpable y que merezco la silla eléctrica o la horca o que me decapiten, ¿no? Pero entonces en eso llega Jesús y toma mi lugar. Y él dice, no lo ejecuten a él, ejecútenme a mí. Estamos siendo justificados. Hay una historia muy padre, se la resumo. Hay un rey que dice, pues tenemos que acabar con esta persona que está haciendo el azote de todo el pueblo. Encuéntrenlo y me lo presentan y le vamos a dar 40 azotes. Y al otro día llegan, Su Majestad, ya lo tenemos aquí. Lo tenemos amarrado al centro de la plaza principal para que todo el mundo vea el castigo. Híjole, esta historia es así. Por eso escogí esta canción de hace rato. Cuando yo comprendí que tú tomaste mi lugar, híjole, porque yo merecía estar ahí. Entonces el rey dice, sí, y que toda la justicia y todo el peso de la ley caiga sobre esta persona malvada. Va caminando. Es lo mismo que hizo Jesús por nosotros. Llega a la plaza y está amarrado de rodillas, sin camisa, el criminal. Y se da cuenta que es su hijo. Así hizo Dios. Y Dios nos mandó a su hijo para que pagara. Entonces el rey
con toda la gente, pues no podía echarse para atrás, ¿verdad? Porque así es Dios. Dios es inmutable. Dios no cambia. Si Dios ejerce justo juicio, es justo juicio. Y si Dios te perdona, te justifica y te limpia, lo hace. Entonces, dice el rey, ejecútenlo, así como quedamos, ¿no? Todos los azotes. Entonces, el verdugo agarra el látigo, lo hace hacia atrás, y a la hora que suelta el primer golpe, se mete el rey. Y recibe todos los azotes. Un rey justo, un rey bueno, un rey que se había comportado íntegramente y que nunca había fallado. Cuando comprendemos que eso fue lo que pasó, nuestro Señor Jesucristo, que Él siendo el Cordero inmolado, puro, santo, el único que no pecó, y que Él sin decir, yo no quiero, porque para Él era bien fácil en Getsemaní, Señor, pues mándame una legión de ángeles y acaba con todos estos, ¿no? Aguantó mentiras, aguantó insultos. En la historia del derecho, el peor juicio y el más injusto de toda la vida y de toda la historia es el que le hicieron a Jesús. El propio Pilato, pues yo no encuentro nada malo en este hombre, es justo, santo. Y sin embargo, él quedó callado. Ahora que se acerca Semana Santa, voy a hacer una predicación, una explicación sobre lo que es Getsemaní y la muerte en la cruz. Entonces, cuando entendemos eso, tenemos que valorar. Porque no nada más fue el sufrimiento físico de Jesús en la cruz, sino también cuando grita en la cruz que no lo abandone el Señor. Esa separación también fue bastante dura. Entonces, si nos cae el 20, es cuando comenzamos a cambiar y a valorar. Yo los exhorto a que no sea que cada 8 días venimos a escuchar la palabra de Dios o leemos la Biblia y pues sí, está padre, ¿no? Sino realmente entender. Los que son padres o madres, creo que entendieron la historia, ¿no? Y ese es un amor sin límites, que es el que Dios hizo al entregar a su Hijo en la cruz del Calvario. Para llegar a ser justificados, el Señor nos llama al arrepentimiento. Me puse a buscar 2 versículos, ya para concluir. El primero lo van a encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Porque desde siempre Dios nos ha invitado al arrepentimiento, a cambiar, a ser diferentes. Segunda de Crónicas 7, capítulo 7, versículo 14. Me sorprende, Enrique, la velocidad con la que lo encuentras. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, dice así la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Primero, el humillarte es arrepentirte. Si tú te arrepientes, invocas el nombre de Dios, oramos con los 3 ejes que ya les enseñé, el Señor te va a escuchar. A veces estamos clamando y orando a Dios, pero en nuestra mente finita quisiéramos que Dios, así como el genio de la lámpara, viniera y nos sacara de nuestro apuro o de nuestro problema. No, clama a Dios, ora, y Él seguro te va a responder siempre y cuando te humilles, te arrepientas. En Mateo 14, 17 dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hace poco me puse a analizar los evangelios y en ninguna parte dice Cristo te ama o Jesús te ama, como muchos salen así con pancartas, dice Cristo te ama. No, lo primero que vino a hacer, y Juan el Bautista, su primo, esa era su predicación: arrepentíos, arrepentirnos. Y así es como comienza Jesús su ministerio y su predicación, pidiendo arrepentimiento. Entonces podemos concluir
Mateo 4, 17. Podemos concluir que el arrepentimiento nos conduce al perdón de nuestros pecados y a la vida eterna. Pero para nosotros tener un verdadero arrepentimiento, pues tenemos que conocer los pecados y saber la consecuencia del mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y a dar gracias.